Bueno, lo decíamos al principio de esta edición de Informe Regional a modo reflectivo de una fecha tan importante que siempre es importante destacar, ¿no? Y hablamos de la lucha y hablamos obviamente de todo lo que refleja esta fecha tan emblemática para la República Argentina, de seguir comunicando, de seguir visibilizando, de seguir tratando de buscar, si se quieren, distintas alternativas para que una vez por todas se termine, ¿no? Esta violencia contra la mujer, esta violencia que lamentablemente, como decíamos, se ha naturalizado, ¿no? Y realmente es a lo que no queremos llegar, Cari. Un día para que esto no pase realmente, para que ya no sea natural hablar de violencia, que está tan instalado lamentablemente en nuestra sociedad. Por eso ya estamos en contacto con Gabriela Sosa, ella es integrante de la mesa ejecutiva de Mumalá, que como siempre nos ayuda a reflexionar y más en este día tan importante. Gaby, ¿cómo estás? Buen mediodía, te damos la bienvenida. Hola Gaby, buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la comunicación en este día que es tan importante como ambos decían, ¿no? Y que va a tener su manifestación también en la ciudad, así que buenísimo que lo podamos charlar. Bueno, Gaby, es realmente preocupante cómo está subiendo el índice de violencia en toda nuestra sociedad y en la Argentina también, y ustedes los van visibilizando con este gran trabajo que vienen realizando desde este observatorio de Mumalá y también dándonos las cifras que son realmente escalofriantes. Sí, realmente, ¿no, Gaby? Uno empieza a leer las cifras como todos los meses que nos va llegando a través de tu difusión y realmente hay una preocupación constante, ¿no?, en todo lo que ocurre. Sí, totalmente. Primero destacar que hay una ausencia en el Estado nacional, pero ahora también en el Estado provincial de políticas estadísticas, ¿no? Es decir, los datos que ustedes tienen son los datos que generan las organizaciones. En el caso de Mumalá, también hay otras organizaciones relevando. El problema es que no estamos teniendo un diagnóstico a partir de una estadística nacional que dé cuenta de las situaciones de violencia en la Argentina. En el caso de los femicidios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación da un informe, pero por supuesto son los datos que están en las causas caratuladas como femicidio, lo que implica en una lectura desde la perspectiva de género que si la justicia no ha tenido esa mirada incorporada para analizar una causa, probablemente haya algunos asesinatos de mujeres que no estén en esos números de la Corte Suprema, ¿no? No obstante eso, y agradezco que estén pasando las placas, estamos hablando de 203 femicidios en la Argentina hasta el 22 de noviembre. Y te digo, te marco en la fecha, el 22 de noviembre, porque terminamos de hacer un informe, hicimos los diseños de las placas y ya el 23 había otro, es decir, en concreto ya tenemos 204 femicidios en la Argentina, 284 intentos que fueron situaciones que llegan a hospitalizaciones graves, 207 hijos e hijas, adolescentes, niñas, de las víctimas, y bueno, y tenemos 41 mujeres muertas en contextos de violencia urbana, 14 suicidios que fueron suicidios femicidas porque la previa de estos desenlaces fueron situaciones de relaciones crónicas de violencia de género, ¿no? Solo para decirte algunos números dramáticos para el día de hoy, ¿no?, para analizarlos. Lo que se está exigiendo, Gabriela, por parte de la organización también al gobierno nacional es la emergencia nacional, y esto también me imagino que es para tener más herramientas en el abordaje y acompañamiento también de cada una de las mujeres. Por supuesto, como en cualquier problemática que adquiere gravedad, las cámaras, las legislaturas, pero también es potestad del gobernador, del presidente, pero en este caso hablamos de datos nacionales, poder declarar emergencias. Es decir, si hay una situación de sequía o alguna situación de ese estilo, enseguida se declara una emergencia. Si hay una emergencia en seguridad, se declara la emergencia en seguridad. Si hay algún problema con el sector productivo agropecuario, la emergencia agropecuaria. Bueno, estamos teniendo hace una década más de 200 femicidios en la Argentina por año, por lo tanto, no hay elementos que justifiquen, o en todo caso el elemento es la
falta genuina de perspectiva de género que no nos está otorgando la emergencia, y no es una posición política la emergencia, es la búsqueda con algunas propuestas concretas de tener presupuestos especiales y específicos por la gravedad de la situación y una serie de puntos que incluso nosotros incorporamos en el proyecto de ley para llevarlos adelante y para analizarlos en el corto plazo, ¿no? Y agrego a esto, que me gustaría, todavía la verdad que no sé de qué se trata, pero me gustaría saber si en el caso de esta emergencia que está pidiendo en seguridad el gobernador incluye, por ejemplo, una mirada de género, porque claro, tenemos en la provincia de Santa Fe 30 muertes violentas, 8 femicidios, pero 14 víctimas en el marco de estas violencias organizadas en bandas y demás, que hemos quedado las mujeres atrapadas en las líneas de fuego. Gaby, me quedo con esto que decías. Y te quiero consultar, ¿no? Porque es cierto, ahí se faltan cualquier cantidad de acciones por parte del Estado local, por parte del Estado provincial y por parte del Estado nacional también, más allá de que uno ve pequeños avances que tienen que ver con las transformaciones de ministerios, ¿no? de lo que son estas áreas. Ahora, ¿qué tan importante es la educación sexual integral en las escuelas? ¿Y por qué si hay una ley provincial, en este caso en Santa Fe, que está dentro de lo que es, por supuesto, la ley de educación sexual integral, no se traduce en las escuelas? Sí, primero con el copete que le hacías a esta pregunta, ¿no? Que es lo que falta en las ciudades, en las provincias. Hay un trascendido, creo que salió en algunos medios, que en la ciudad de Roldán probablemente se cree un área específica, un área de género. Bueno, todavía había dudas con el nombre, lo leí en algún lugar. Me parece que es muy interesante. Particularmente me siento parte de la existencia de esa secretaría en el momento en que la creen, pues fue un reclamo histórico del movimiento de mujeres y particularmente propuesta del movimiento Libres del Sur, así que eso me parece una cuestión muy importante, crearla, llenarla de contenido y de presupuesto y de personal. Por otro lado, creo que respecto a la educación sexual integral, lo que se manifiesta es en principio hoy estaría perdiendo estado parlamentario el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia. Por lo tanto, ahí tenemos un problema porque no se convierte en ley provincial por la misma usina ideológica, por las presiones de la misma usina ideológica que impide la cabal aplicación de la ley nacional. Es decir, las miradas más conservadoras, los sectores de la iglesia, pero no solamente los sectores conservadores de la Iglesia Católica, los sectores conservadores de la política han impedido que avance en el Senado, porque ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, la ESI como ley provincial. Y la nacional, que la tenemos desde el 2012, tiene dificultades de implementación por las mismas presiones de los mismos sectores. Creo que tenemos que seguir interpelándolo. La ESI ya es derecho y debemos exigir que se cumpla. Y las docentes, las autoridades de escolares, en realidad deben dar respuesta a las familias de los pibes y de las pibas y decirle, es nuestra obligación dar ESI, no pedir autorización para implementar lo que ya tenemos como derecho. Claro, es lo que no se ve en realidad por estos tiempos en los establecimientos educativos, por eso nos llamaba tanto la atención que si bien hace tiempo que venimos hablando de este tema no se pueda aplicar y que también vemos que es un pilar fundamental para poder abordar la violencia de género. Totalmente. Y Gaby, por último, me interesa también tocar el tema del Poder Judicial, ¿no? Porque hay muchos hechos en los cuales llegan al Poder Judicial. Recién hablaba un poco de la perspectiva de género y si hay algo oscuro dentro de lo que respecta a la vuelta de la democracia hasta acá es el Poder Judicial. Digo, ¿cómo abordar o cómo tratar de cambiar un poco esto? Yo creo que tenemos que visibilizar las dificultades, las miradas conservadoras en distintos aspectos, ¿no? Poder Ejecutivo tiene que hacer lo que corresponde, porque ya conquistamos que en el discurso y en el armado de un ministerio, tanto en el orden provincial como nacional, avanzamos con definiciones políticas. Bueno, falta la plata, faltan los recursos. Poder Legislativo también hemos generado una serie de iniciativas legislativas que evidencian
que vamos conquistando espacios desde la perspectiva de género, desde el feminismo, en quienes ocupan las bancas, por lo tanto generan legislaciones más adecuadas a estos tiempos y a estos procesos históricos, ¿no? Y el Poder Judicial todavía está bastante quedado. Creo que hubo algunas experiencias muy interesantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la presencia de Carmen, que ya no la tenemos más, Argibay, y algunas otras decisiones de la Corte Suprema Nacional, pero bueno, en las Cortes provinciales se evidencia que todavía tenemos fallos que parecen generados en patrones culturales de hace 100 años atrás, ¿no? Como justificar una violación porque había un preservativo o negar el avance de una causa, porque, digo, el caso reciente en Tucumán, de hecho se destituyó a un juez que había desestimado denuncias y la víctima terminó muerta. 15 denuncias había hecho, ¿no? Bueno, creo que está planteado el tema, están planteadas las dificultades, hay que seguir insistiendo y por qué no pedir también una reforma judicial en clave de género para poder empezar a modificar un poco esa estructura tan patriarcal, ¿no? Pero creo que es un problema de los tres poderes del Estado. Bien, bueno, Gaby, agradeciéndote, reflexión, te queremos pedir obviamente el mensaje, teniendo en cuenta, ¿no?, de tu participación, de tu militancia, de tu lucha diaria que venís llevando adelante desde hace muchísimo tiempo y de la importancia que tienen estos movimientos, ¿no?, que hoy se van a traducir en distintas calles, no solamente de aquí, de la región, sino también de toda la República Argentina. Sí, como conclusión te diría, primero no me quiero olvidar de invitar a todas las vecinas, vecinos de Roldán a las 7:30 al playón, que vamos a estar marchando. Y por otro lado creo que hay una reflexión, me parece, de avance de estos planteos. Ya no somos las feministas organizadas las que queremos y expresamos una vida libre de violencias de género, sino que hay una sociedad preocupada y cada vez que se compromete más en que el Estado esté presente. Y otro elemento que creo importante, ya sí en clave de los feminismos organizados, en que nos hemos politizado y damos algunos debates, como por ejemplo el que da mi organización Mumalá, en este contexto argentino que estamos viendo si pagamos la deuda o no pagamos la deuda externa y en qué condiciones. Nosotras asumimos la posición política de que primero hay que pagar la deuda interna. Una de esas deudas tiene que ver con las políticas para el abordaje de las violencias. Lo primero es, la deuda es con nosotras, decimos hoy un 25 de noviembre y esperamos que si hay acuerdos no sea con ajuste y con recortes en el acceso de nuestros derechos. Gaby, te agradecemos muchísimo por este tiempo, como siempre, por ayudarnos a reflexionar y más en este día y que realmente haya un cambio con todo lo que hablamos y que muchas mujeres también puedan pedir ayuda si están atravesando algún momento de violencia. Gracias, Gaby, como siempre, por la predisposición. No, gracias a ustedes. Bien, Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá, como siempre nos trae las informaciones y nos va pasando todos los meses estos registros que vienen llevando adelante, que como siempre decimos son muy preocupantes y sirven también, más allá de que son datos, son números y detrás hay distintas historias de muchísimas mujeres que lamentablemente vienen siendo prácticamente víctimas de lo que es este sistema que lamentablemente parece que en algún punto hasta no quiere cambiar. Realmente es algo para que visibilicemos en un día como hoy y para que también lo llevemos adelante durante todos los días. Por eso es importante siempre tener la palabra de quienes están detrás de lo que es esta lucha, de quienes están detrás de lo que son estos movimientos y que nos ayudan a que el mundo sea un poco mejor, ¿no? Exactamente, que todo esto es como un granito de arena que vamos aportando día a día. Como decíamos, tal vez no podemos hacer mucho desde nuestro lugar porque no tenemos las herramientas para poder realizarlo, pero sí de esta forma poder instalar este tema de que se hable, de que no pase desapercibido un día como hoy y que la violencia ya no sea naturalizada como en otras épocas era algo natural y común ver y que era moneda corriente.